Bienvenidos de nuevo a su canal de confianza, donde desvelamos los secretos más jugosos del mundo del espectáculo y la farándula. ¡Qué alegría tenerlos por aquí una vez más! Hoy, mis amores, traemos un tema que ha estado resonando como un eco en todos los rincones de Internet, un murmullo que se ha convertido en un rugido y que finalmente vamos a intentar descifrar. Hablamos, nada más y nada menos, de una de las parejas que ha encendido las redes sociales y los corazones de millones de personas, Demet Özdemir y Can Yaman. Sí, como lo oyen. Se rumorea, se comenta, se especula, pero hoy vamos a intentar traerles luz a esos rumores y ver si podemos desvelar un secreto que parece está muy bien guardado. ¿Viven juntos Demet y Can? ¿Es solo una química en pantalla o algo mucho más profundo? Quédense conmigo porque esta historia tiene todos los ingredientes para atraparlos. Y antes de sumergirnos de lleno en este fascinante misterio, les recuerdo lo de siempre, mis cracks, si les gusta este tipo de contenido, si quieren estar al día de todo lo que pasa en el mundo de los famosos, no se olviden de darle a ese botoncito rojo de suscribirse y activar la campanita. Así no se pierden ni un solo secreto. Un abrazo virtual para todos los que ya forman parte de esta gran familia. Y ahora sí, vamos a lo que vinimos. La chispa entre Demet Özdemir y Can Yaman nació, como muchos de ustedes recordarán, en el set de rodaje de la exitosa serie turca Erkencikus. Desde el primer momento, la química entre ellos era palpable, casi eléctrica. Madre mía, escenas nos regalaron. Su complicidad, sus miradas, esa manera de interactuar que hacía que uno se olvidara de que estaban actuando. Se sentía una conexión tan auténtica, tan real, que el público entero quedó prendado. ¿Recuerdan a Sanem y Can Divit? Un dúo que dejó huella en la historia de la televisión turca y mundial. Y claro, eso, mis queridos, es el caldo de cultivo perfecto para que nazcan los rumores, y vaya si nacieron. Al principio todos pensábamos que era simplemente parte del encanto de la serie, una estrategia para enganchar a la audiencia, para crear ese hype que hace que una telenovela se convierta en un fenómeno. Pero los rumores no se detuvieron ahí. Poco a poco empezaron a surgir informaciones, supuestas citas, encuentros secretos, y la maquinaria de la especulación se puso a toda marcha. Cada entrevista donde se les preguntaba por su relación, cada comentario en redes sociales, era analizado hasta el más mínimo detalle. Recuerdo perfectamente cuando empezaron a aparecer las primeras fotos, así, de forma casi casual, de Demet y Can juntos fuera de los sets de grabación. A veces en cafés, otras en cenas, e incluso algunos rumores sobre viajes que coincidían. Y cada aparición, por discreta que fuera, era analizada con lupa por los fans. ¿Qué significaba ese gesto? ¿Por qué se miraban así? La verdad es que su cercanía era innegable y para muchos, era la prueba irrefutable de que había algo más que una simple amistad. Las redes sociales explotaban con cada nueva imagen, con cada teoría. Los hashtags #Demet Can, #Erkencikus couple, #rumores Demet Can, se volvían tendencia mundial. Sin embargo, la industria del entretenimiento y en especial la turca, es conocida por su discreción y a veces, por el hermetismo que rodea la vida privada de sus estrellas. Demet y Can en aquel momento mantuvieron un silencio bastante estratégico. Nunca confirmaron ni desmintieron nada de forma explícita, lo que, como es lógico, alimentó aún más las especulaciones. Y es que seamos sinceros, cuando no hay una negación rotunda, la imaginación vuela, y en el caso de estas dos estrellas, voló muy alto. El misterio se volvía parte del encanto. Con el paso del tiempo, las carreras de ambos despegaron de forma espectacular. Can Yaman se convirtió en un fenómeno internacional, conquistando públicos en Italia, España y muchos otros países con su carisma y su atractivo. Sus proyectos en Europa lo catapultaron a la fama, y las revistas de moda y entretenimiento lo nombraban como uno de los hombres más deseados del mundo. Demet Özdemir, por su parte, también ha consolidado su posición como una de las actrices más queridas y exitosas de Turquía, con proyectos que la han llevado a brillar en diversas plataformas y a ser reconocida por su talento y versatilidad. Y a pesar de sus agendas apretadas, de los viajes constantes y de las exigencias de sus carreras, la conexión entre ellos parecía mantenerse. Ahora, llegamos al quid de la cuestión, mis amores, ¿viven juntos? Este es el secreto que todos queremos desvelar. Y la respuesta, como en muchas historias de Hollywood, no es un simple sí o un no. Hay muchas capas, muchos matices. Lo que sí podemos afirmar con bastante seguridad es que, durante un tiempo considerable,
Demet y Can mantuvieron una relación sentimental. Hubo confirmaciones tácitas a través de interacciones en redes sociales indirectas, que los fans más astutos supieron descifrar, e incluso algunas apariciones públicas donde la complicidad era más que evidente. Pequeños gestos, miradas cómplices en eventos, que gritaban algo pasa aquí. Sobre si viven juntos en el sentido tradicional, es decir, compartiendo un mismo hogar de forma permanente, la información es más difusa. Las noticias y los rumores que surgieron en su momento apuntaban a que sí, hubo un periodo en el que compartieron un apartamento o una casa en Estambul, se hablaba de un nido de amor, de una etapa de profunda conexión donde ambos decidieron dar un paso más allá en su relación. Y es que cuando dos personas están tan enamoradas y sus vidas se entrelazan de forma tan intensa, es natural que busquen compartir su día a día, sus rutinas, sus espacios. Imaginen la escena, dos de las estrellas más brillantes de Turquía, en la cúspide de su fama, decidiendo unir sus caminos, al menos en lo que a la convivencia se refiere. Seguramente intentaron mantenerlo lo más privado posible, lejos del ojo público que siempre está acechando, de las cámaras indiscretas que buscan una exclusiva. Pero como les digo, los rumores son como el viento, soplan y se esparcen. Y la prensa del corazón turca, siempre atenta, siempre ávida de noticias jugosas, captó estas señales. Hubo un tiempo en que las portadas de revistas y las noticias en línea giraban en torno a la supuesta convivencia de Demet y Can. Se hablaba de un apartamento lujoso en un barrio exclusivo de Estambul, un lugar donde podían disfrutar de su intimidad sin ser constantemente fotografiados. Algunos medios llegaron a publicar detalles sobre la decoración, el estilo de vida que llevaban juntos, detalles que claro está, son difíciles de confirmar al 100%, pero que pintaban un cuadro muy romántico de una pareja construyendo su futuro. Se especulaba sobre quién decoraba qué, sobre si tenían mascotas juntos, sobre si preparaban cenas íntimas. La imaginación de los seguidores y de la prensa no tenía límites. Sin embargo, la vida de las celebridades es a menudo un torbellino de compromisos profesionales, viajes y cambios. Con el tiempo, las carreras de Demet y Can tomaron direcciones que los llevaron a pasar más tiempo fuera de Turquía. Can Yaman, en particular, ha pasado largas temporadas en Italia, trabajando en proyectos de televisión y cine que lo han convertido en una auténtica estrella en la península itálica. Esto evidentemente dificulta enormemente mantener una convivencia constante en el mismo hogar. Los compromisos laborales, las giras de promoción, las grabaciones en diferentes países, son factores que complican la vida en pareja, especialmente cuando ambos son figuras públicas de renombre internacional. Es por eso que si bien es muy probable que en algún momento de su relación hayan compartido techo, es difícil asegurar que esta convivencia haya sido algo continuo, o que perdure hasta el día de hoy, especialmente dada la creciente distancia geográfica que ha marcado sus carreras recientemente. La vida de un actor o actriz internacional implica estar en constante movimiento, y eso, amigos, es un desafío para cualquier relación. No es lo mismo verse a diario en el mismo hogar que hacer malabares para encontrarse en diferentes países. Lo que sí parece ser cierto es que incluso cuando no vivían juntos físicamente, mantenían una conexión muy especial. Las redes sociales, aunque a veces esquivas, nos daban pinceladas de esa relación. Mensajes de apoyo mutuo, comentarios cariñosos, alguna que otra aparición sorpresa en eventos del otro. Demostrando que a pesar de la distancia, el cariño seguía ahí. Quizás, la clave para entender esta situación no está en si comparten un mismo código postal, sino en la profundidad y la autenticidad de su vínculo. Demet y Can, a pesar de la presión mediática y de sus carreras individuales, siempre han mostrado un respeto mutuo y una admiración sincera. Incluso cuando las especulaciones sobre su relación estaban en su punto álgido, o incluso después de que los rumores de separación empezaran a sonar, nunca hubo una palabra de desprecio o de resentimiento. Y eso, mis queridos, dice mucho de la calidad de la relación que tuvieron y, quizás, que aún conservan. Es admirable cómo, a pesar de las idas y venidas, han logrado mantener una relación cordial y de respeto. La verdad es que en el mundo de las celebridades, las líneas entre lo público y lo privado a menudo se difuminan. Y mientras algunos famosos optan por la total transparencia, exponiendo cada detalle de su vida, otros prefieren proteger su intimidad a capa y espada, guardando celosamente sus momentos más personales. Demet y Can parecen haber navegado en esa fina línea, compartiendo lo suficiente para mantener a sus fans expectantes, pero reservando los detalles más íntimos para ellos mismos. Y es un derecho que tienen.
Así que, para ser honestos, si me preguntan si viven juntos asterisco ahora mismo, mi respuesta sería, asterisco es incierto, las últimas informaciones y la distancia geográfica sugieren que no es probable una convivencia diaria en este instante. Sus carreras los han llevado por caminos distintos, con agendas que a menudo los separan. Sin embargo, si la pregunta es si asterisco han vivido juntos en algún momento y si han compartido una etapa importante de sus vidas en común, la respuesta, basándonos en los rumores fundados y las señales que hemos podido captar, apunta a un rotundo sí. Hubo un tiempo en el que compartieron un hogar, una etapa de consolidación de su relación. Creo que lo más importante es recordar la magia que crearon juntos en pantalla y la conexión genuina que transmitieron al público. Ya sea que vivan juntos, que hayan vivido juntos, o que simplemente mantengan una amistad muy especial, lo que está claro es que The Method de Mir y Can Yaman dejaron una huella imborrable en el corazón de muchos. Nos regalaron momentos inolvidables en Erkenzikus y su química trascendió la pantalla. Y quién sabe, quizás en el futuro, cuando sus agendas lo permitan, vuelvan a compartir proyectos, o quién sabe, tal vez hasta un hogar. El mundo del espectáculo siempre nos sorprende, ¿verdad? La vida de las estrellas es un constante vaivén, y nunca se sabe qué nos deparará el mañana. Y es en esta búsqueda de la verdad, en este desentrañar de secretos, donde reside gran parte de la diversión de seguir el mundo del entretenimiento. Agradecemos a cada uno de ustedes por acompañarnos en esta aventura de curiosidades y primicias. Ha sido un placer desgranar este tema tan candente con ustedes, analizando los rumores y buscando la verdad detrás de las especulaciones. Y ahora, mis amores, quiero escuchar su opinión. ¿Creen ustedes que Demet y Can vivieron juntos? ¿Qué piensan de su relación? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo en algún proyecto? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Su participación hace que este canal sea aún más especial. Y si este vídeo les ha parecido tan intrigante como a mí, no olviden regalarme un buen me gusta, pulgares hacia arriba, compártanlo con todos sus amigos y familiares para que ellos también se enteren de este secreto, y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada. No se queden afuera de nuestras próximas exclusivas. Nos vemos en el próximo vídeo con más secretos y más sorpresas. Chao, chao.